Queridos radioescuchas, respiren hondo. Hoy les traigo una historia sobre sacrificio, valentía y amor que nace en medio del dolor. Cuando el destino pone frente a una mujer que carga con el peso de su familia y a un hombre marcado por la soledad, surge un lazo que desafía el orgullo y el miedo. Todo cambia con la revelación de una verdad capaz de romper corazones o unirlos para siempre. ¿Será que la mentira puede abrir camino al amor verdadero? ¿Y hasta dónde llegaría alguien para proteger a quien ama? Gracias por estar aquí. Suscríbanse y activen la campanita. La historia comienza ahora. El viento soplaba entre los cafetales de la pequeña propiedad de los Santana, en el interior de Oaxaca, mientras Luisa escurría el trapo mojado sobre la cubeta oxidada. Sus manos callosas contaban historias de trabajo duro en el campo, de cosechas que apenas alcanzaban para el sustento y de sueños postergados por la necesidad. Luisa, trae un poco de esa agua para adentro. Tu mamá está necesitando tomar su medicina, gritó don Antonio desde la terraza de la sencilla casa de madera. Luisa apuró el paso, cargando la cubeta con agua limpia mientras observaba el horizonte salpicado por montañas que parecían no tener fin, así como sus responsabilidades. Dentro de la casa, doña Elena tosía acostada en la cama, con el rostro pálido y los ojos hundidos que ya no brillaban como antes. «Mi hija, no te preocupes tanto, todo va a estar bien», susurró doña Elena con dificultad, mientras Luisa la ayudaba a tomar la medicina que había costado casi todo el dinero que habían conseguido con la venta de las gallinas. «Usted va a mejorar, mamá. Le prometo que voy a arreglármelas», respondió Luisa, tragándose el nudo en la garganta. En la cocina, Anita, la hermana menor de apenas 14 años, intentaba preparar un caldo con los pocos ingredientes que quedaban en la despensa. «Lu, ¿será que va a llover mañana? La maestra dijo que vamos a hacer una excursión para conocer la biblioteca nueva de la ciudad», preguntó Anita, con los ojos llenos de esperanza, soñando con un futuro diferente al de aquel piso de tierra. Luisa sonrió, ocultando la preocupación. «No sé, chaparrita, pero si llueve te presto mis botas». Don Antonio entró en la cocina con el sombrero abollado entre sus manos callosas y la mirada cabizbaja, señales que Luisa conocía bien. «Papá, ¿usted habló con don Genaro sobre esa deuda?», preguntó Luisa, ya previendo la respuesta negativa. «Hija, él no quiere esperar más. Dijo que nos va a quitar las tierras si no le pagamos antes de fin de mes», respondió don Antonio, pasándose la mano por el cabello canoso que envejeció antes de tiempo. El silencio pesó en la cocina, interrumpido solo por el crepitar de la leña en la estufa y por la tos de doña Elena en el cuarto de al lado. Luisa sabía que las promesas de su padre de que todo se resolvería eran como semillas lanzadas en tierra seca. Ya no germinaban. Él había apostado lo poco que tenían en negocios fracasados, creyendo que cada nuevo intento sería la redención de la familia, pero el resultado siempre era más deudas, más desesperación. A la mañana siguiente, Luisa partió temprano para trabajar en la cosecha de café de la hacienda aledaña. El dinero del jornal apenas alcanzaba para las medicinas de su madre, pero era todo lo que tenían. En el campo, entre los cafetales, Cecilia, su amiga de la infancia y maestra de la escuela local, se acercó con un sobre en las manos. «Lu, escuché una conversación ayer en la tiendita de don Gerardo. Dicen que el hacendado Mendoza está buscando esposa», comentó Cecilia titubeante. Luisa continuó cosechando los granos fingiendo desinterés. «¿Y yo qué tengo que ver con eso?». Cecilia se sentó junto a su amiga abriendo el sobre. «Él le mandó esta carta a tu papá. El hacendado está ofreciendo pagar todas las deudas de tu familia a cambio de un matrimonio contigo». El corazón de Luisa se aceleró, pero sus manos no detuvieron el trabajo. «Esto es una locura, ni siquiera conozco a ese hombre. ¿Cómo alguien puede proponer un negocio de esos hoy en día?». Cecilia le tomó las manos a su amiga. «Miguel Mendoza es viudo. Perdió a su esposa y a su único hijo en un accidente. Dicen que es un buen hombre, pero que nunca superó la pérdida. Su hacienda es la más próspera de la región, pero vive solo en esa casa grande». Luisa tomó la carta con manos temblorosas.
Las palabras escritas eran formales, casi frías, proponiendo un matrimonio por conveniencia. No es por amor, Cecilia, es un contrato, murmuró. ¿Y desde cuándo personas como nosotras podemos darnos el lujo de elegir por amor? Respondió Cecilia con un suspiro resignado. Al volver a casa, Luisa encontró a su padre en la terraza, con un semblante menos cargado de lo habitual. «¿Viste la propuesta, verdad?», preguntó él, indicando el sobre que Luisa traía en las manos. «Papá, esto es absurdo. No puedo casarme con un desconocido», protestó Luisa. Don Antonio se levantó apoyándose en el pilar de madera. «Hija, sé que no tengo derecho a pedirte esto después de todo lo que ya te he pedido, pero esta es nuestra última oportunidad. Tu mamá necesita tratamiento en la capital. Anita necesita seguir estudiando y vamos a perder todo si no pagamos las deudas». Las palabras de su padre pesaban como piedras sobre los hombros ya cansados de Luisa. Ella entró al cuarto de su madre, observándola dormir un sueño intranquilo. Luego fue al cuarto que compartía con Anita, donde su hermana dibujaba sueños coloridos en un cuaderno viejo. Esa noche Luisa no pudo dormir. Miró por la ventana las estrellas que parecían tan distantes como sus posibilidades de una vida diferente. En la hacienda El Dorado, a unas leguas de allí, Miguel Mendoza observaba el mismo cielo estrellado desde la terraza de su casa grande. La soledad era su única compañera constante desde la tragedia que se había llevado a su familia. La idea del matrimonio había surgido como una solución práctica para llenar el vacío de la casa y dar continuidad a su legado. «Señor, ¿está seguro de esto?», preguntó Josías, el capataz que lo servía desde hacía décadas. «La muchacha es de buena familia, trabajadora, pero ¿no sería mejor conocerla primero?». Miguel se pasó la mano por la barba bien arreglada, pensativo. «Tienes razón, Josías. No puedo repetir los errores del pasado», respondió. «Pero ¿cómo voy a conocerla sin revelar mis intenciones? Si ella sabe quién soy, se comportará de manera artificial, intentando agradarme por el dinero». Josías sonrió, viendo una chispa del antiguo patrón en esos ojos apagados desde hacía tanto tiempo. «Usted podría disfrazarse de trabajador. La cosecha empezó y estamos contratando jornaleros. Ella trabaja en la hacienda del coronel Briceño, que colinda con la nuestra». La idea pareció absurda al principio, pero cuanto más pensaba Miguel, más sentido tenía. Necesitaba saber si Luisa Santana era una mujer de valor o solo alguien desesperada por dinero. A la mañana siguiente, Miguel se afeitó la barba, dejándola sin rasurar lo suficiente para cambiar su apariencia. Se vistió con ropa sencilla, gastada por el tiempo, y un sombrero de paja que le cubría el rostro. «Por 2 semanas seré solo Miguel, un trabajador que vino del norte en busca de empleo», anunció a Josías, quien meneó la cabeza en desaprobación. «2 semanas, señor. Después de eso, usted tendrá que tomar una decisión». En el cafetal de la hacienda aledaña, Miguel se mezcló con los demás trabajadores. De lejos, divisó a una joven de cabello oscuro recogido en un paliacate colorido que trabajaba con destreza, llenando canastas de granos rojos con una rapidez impresionante. «¿Quién es aquella?», preguntó a uno de los cosechadores. «Esa es Luisa Santana, la muchacha más trabajadora de estos rumbos. Dicen que carga a su familia sobre sus hombros desde que su mamá enfermó». Miguel observó cómo ella se detenía ocasionalmente para ayudar a los trabajadores más viejos. Compartía su agua y su poco alimento con otros. No parecía alguien que estuviera dispuesta a venderse por dinero. Durante el almuerzo, sentado bajo la sombra de un árbol, Miguel fue sorprendido por Luisa, que se acercó ofreciéndole un pedazo de pan de elote. «Usted es nuevo por aquí, ¿verdad? Debe tener hambre después del viaje», dijo ella con una sonrisa sencilla, sin afectación. «Gracias. Sí, llegué ayer», respondió Miguel, intentando disimular su acento de la región. «Me llamo Miguel». «Soy Luisa», ella respondió, sentándose a una distancia respetuosa. «¿De dónde viene?». Miguel dudó. «Del norte. Vine a buscar trabajo después de que perdí todo lo que tenía». No era completamente mentira. Él realmente había perdido todo lo que importaba. «Sé lo que es perder cosas importantes», respondió Luisa, mirando al horizonte.
Pero mientras uno tiene fuerza para trabajar, todavía hay esperanza, ¿no? Había una dignidad en esa mujer que Miguel no esperaba encontrar. Ella no parecía derrotada por la vida, a pesar de las dificultades. En los días siguientes, Miguel continuó su observación, acercándose gradualmente a Luisa durante el trabajo. Descubrió que ella soñaba con tener algún día su propia plantación de hierbas medicinales, que le gustaba cantar mientras trabajaba y que su risa era rara, pero sincera. En casa, Luisa enfrentaba la presión creciente para aceptar la propuesta de matrimonio. La condición de doña Elena empeoraba y las deudas se acumulaban. «Hija, ya le respondí a Mendoza que aceptas», confesó don Antonio durante la cena, evitando mirar directamente a Luisa. «La boda será en 2 semanas». Luisa sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. La decisión había sido tomada sin su consentimiento final, pero en el fondo, ella sabía que no tenía una opción real. Esa noche, sola con sus pensamientos, Luisa lloró en silencio. No por las oportunidades perdidas o por los sueños abandonados, sino por la certeza de que se casaría con un desconocido, entregando su futuro en manos de alguien que ni siquiera conocía el sonido de su voz. La semana que precedió a la boda pasó en un abrir y cerrar de ojos para Luisa. Los preparativos ocurrían sin que ella tuviera mucho control sobre ellos. Un vestido blanco sencillo enviado por la Casa Grande, invitaciones distribuidas a las pocas personas de la región, arreglos de flores silvestres que doña Josefa había insistido en preparar personalmente. «Usted merece una boda bonita, muchacha», le había dicho la ama de llaves al visitarla para afinar los últimos detalles. Luisa solo sonreía educadamente, sintiéndose como una espectadora de su propia vida. Sus pensamientos, sin embargo, se obstinaban en volver al trabajador Miguel, que había desaparecido tan abruptamente el último día de cosecha. Había algo en él que la había conmovido profundamente, una conexión que no lograba explicar, y que ahora se transformaba en un peso más en su corazón ya cargado de responsabilidades. La víspera de la boda, sentada en la pequeña terraza de su casa, mientras cosía un remiendo en el vestido de Anita, Luisa fue sorprendida por Cecilia, que llegaba apurada con un paquete en las manos. «Te traje algo para que uses mañana», dijo su amiga, entregándole una pequeña caja. Dentro había una delicada pulsera de plata, sencilla pero bonita, con pequeñas piedras azules. «Era de mi abuela. Algo prestado y algo azul, como manda la tradición», explicó Cecilia con una sonrisa triste. Luisa abrazó a su amiga con fuerza, permitiéndose por primera vez en esa semana derramar algunas lágrimas. «¿Y si estoy cometiendo el mayor error de mi vida, Ceci?», susurró, la voz embargada por el miedo. «Entonces enfrentarás las consecuencias con la misma valentía con la que enfrentas todo en la vida, Lu», respondió Cecilia, sosteniendo el rostro de su amiga entre las manos. «Pero no olvides, no estás sola». Mientras tanto, en la hacienda El Dorado, Miguel enfrentaba su propia tormenta interior. Después de días intentando reunir valor para revelar su identidad a Luisa, se vio acorralado por el tiempo. «Usted necesita decidirse», insistía Josías, mientras supervisaba los preparativos en la capilla de la hacienda. «¿Le va a contar la verdad antes del altar o después?». Miguel se pasaba las manos por el cabello, ahora nuevamente bien cortado, la barba arreglada, revelando el rostro del hacendado respetable que era. «Ella me va a odiar de cualquier forma, Josías. Le mentí desde el primer momento». El viejo capataz meneó la cabeza con preocupación. «Cuanto más tarde, peor será». Esa noche, Miguel no pudo dormir. Caminando por los pasillos vacíos de la Casa Grande, sus pasos resonaban como acusaciones silenciosas. Se detuvo frente al retrato de su difunta esposa, buscando algún tipo de orientación en la mirada serena, eternizada por la pintura. «¿Qué debo hacer, Isabel?», murmuró al silencio. La respuesta, por supuesto, no llegó, pero en su corazón, Miguel sabía cuál era el camino correcto. A la mañana siguiente, el día de la boda amaneció con un cielo azul intenso sobre las montañas de Oaxaca. En la casa de los Santana, el movimiento comenzó temprano, con vecinas llegando para ayudar en los preparativos.
Doña Elena, en un raro momento de lucidez, se sentó en la cama para admirar a Luisa mientras las mujeres la arreglaban. «Estás hermosa, mi hija», dijo con voz débil pero llena de emoción. «Quisiera tanto poder estar a tu lado en el altar». Luisa tomó la mano de su madre con cariño. «Usted estará conmigo en pensamiento, mamá, y pronto estaremos todos juntos en la casa nueva, con usted recibiendo el mejor tratamiento». La convicción en su voz escondía las dudas que aún la atormentaban. El vestido sencillo pero elegante, enviado por el novio, le quedaba perfectamente a su cuerpo esbelto. El cabello negro había sido cuidadosamente arreglado por doña Teresa, la mejor estilista de la región, y un velo delicado completaba el atuendo. «Pareces una princesa, Lu», exclamó Anita, dando vueltas alrededor de su hermana con admiración. «El hacendado se va a quedar boquiabierto». El comentario inocente de la niña provocó risas en las mujeres presentes, pero para Luisa fue un recordatorio doloroso de que estaba a punto de unir su vida a un hombre que ni siquiera conocía. La carroza enviada por la hacienda llegó puntualmente a las 10 de la mañana. Don Antonio, vistiendo su único traje, limpio y planchado para la ocasión, le extendió el brazo a su hija. «No tienes que hacer esto, hija», dijo él en un raro momento de lucidez sobre el sacrificio que le imponía a Luisa. «Podemos encontrar otra manera». Luisa sonrió, ajustando la corbata torcida de su padre. «Está todo bien, papá. Ya tomé mi decisión». La pequeña capilla de la hacienda El Dorado estaba decorada con flores del campo y velas, creando una atmósfera acogedora a pesar de la formalidad de la ocasión. Los pocos invitados, trabajadores de la hacienda, algunos vecinos, la familia de Luisa, ocupaban los bancos de madera, conversando en susurros mientras esperaban a la novia. En el altar improvisado, el cura del pueblo consultaba su reloj ocasionalmente, lanzando miradas preocupadas hacia la puerta lateral por donde Miguel debería entrar. «¿El novio está retrasado?», preguntó a una de las señoras que organizaba los últimos detalles. «No, padre. El señor Mendoza pidió hablar con la novia en particular antes de la ceremonia. Algo sobre una tradición familiar», respondió ella, confundida con la inusual petición. Cuando la carroza llegó a la hacienda, Luisa fue conducida no directamente a la capilla, sino a una pequeña sala en la casa grande, donde le dijeron que el novio la esperaba. Su corazón latía desbocado mientras caminaba por el pasillo decorado con retratos de personas que no conocía, sintiéndose una intrusa en aquel mundo que ahora sería suyo. Al entrar a la sala, Luisa se congeló en la puerta. De espaldas a ella, mirando por la ventana, estaba un hombre cuyo porte le era extrañamente familiar. Cuando él se volteó, el shock la golpeó como un rayo. «¿Miguel?», susurró, incapaz de creer lo que sus ojos veían. El trabajador sencillo con quien había compartido confidencias en las últimas semanas estaba allí, pero transformado, cabello bien cortado, barba arreglada, trajes elegantes que revelaban su verdadera condición. «Hola, Luisa», respondió él, la voz tensa por la anticipación de lo que vendría a continuación. «O debo decir, novia». La comprensión de la situación golpeó a Luisa como una avalancha. ¿Usted es Miguel Mendoza, el hacendado?» La pregunta salió como una acusación, mientras ella daba un paso hacia atrás, la mano instintivamente cubriendo su boca en shock. «Sí», confirmó él, manteniéndose donde estaba para no asustarla aún más. «Necesitamos hablar antes de la ceremonia. Usted merece saber toda la verdad». El rostro de Luisa, antes pálido por el shock, ahora se tiñó de rojo por la furia creciente. «¿Verdad? Usted bromea con esa palabra después de semanas engañándome, fingiendo ser otra persona, escuchando mis confidencias, ganándose mi confianza bajo falsos pretextos». Cada palabra salía cargada de indignación y rencor. Miguel cerró los ojos por un momento, aceptando la tormenta que él mismo había provocado. «Merezco su enojo, Luisa. Lo que hice fue imperdonable», comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras.
Quería conocerla de verdad antes de la boda, ver quién era usted realmente cuando no estaba intentando impresionar a un hacendado rico. La explicación, aunque sincera, sonó absurda incluso para sus propios oídos. Entonces, ¿yo era qué? ¿Un experimento? ¿Una prueba para ver si era digna de convertirme en su esposa?, cuestionó Luisa. Las lágrimas que ahora corrían libremente, manchando el maquillaje sencillo que doña Teresa había aplicado con tanto cuidado. Todas esas conversaciones, todos esos momentos, ¿fueron solo una farsa para que usted me evaluara? El dolor en su voz era palpable, atravesando la sala como una cuchilla afilada. Miguel dio un paso en su dirección, pero se detuvo cuando ella retrocedió. Al principio, sí, admitió él, decidido a ser completamente honesto ahora. Pero después, Luisa, nada de lo que sucedió entre nosotros fue falso. Lo que compartimos en esos días en la cosecha fue real. Mis sentimientos por usted son verdaderos. Luisa soltó una risa amarga, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que diga ahora? ¿Cómo puedo confiar en un hombre que construyó nuestra relación sobre mentiras? La pregunta flotó en el aire, pesada como las nubes de tormenta que comenzaban a formarse en el horizonte, en contraste con el cielo azul de la mañana. Miguel no tenía respuesta para eso. No puedo pedirle que confíe en mí ahora, Luisa. Solo puedo pedirle que me dé la oportunidad de reconstruir esa confianza, día tras día, si decide seguir con la boda. Luisa lo encaró incrédula. ¿Seguir con la boda? ¿Usted realmente cree que después de esto todavía quiero casarme con usted? Miguel respiró hondo, intentando mantener la calma ante la tormenta emocional que él mismo había desatado. La decisión es suya, Luisa. Si quiere cancelar todo ahora, lo entenderé. Pero sepa que, independientemente de su elección, mantendré mi promesa de ayudar a su familia. Pagaré las deudas de su padre y garantizaré el tratamiento de su madre. No lo condicionaré al matrimonio. La propuesta sorprendió a Luisa, que lo encaró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso sin nada a cambio? Porque es lo correcto, respondió él simplemente. Y porque, a pesar de mis métodos equivocados, aprendí a admirarla y respetarla durante estas semanas. Usted merece una oportunidad de elegir su propio camino, sin el peso de las deudas y la enfermedad de su madre determinando su futuro. El silencio que siguió fue interrumpido por un golpe suave en la puerta. Era Josías, el capataz. Perdón por la intromisión, señor, pero los invitados se están inquietando. El cura pregunta si debemos proseguir con la ceremonia. Miguel miró a Luisa, dejando claro que la decisión estaba enteramente en sus manos. Ella permaneció en silencio por un largo momento, pensamientos y emociones conflictivas cruzando su rostro como sombras. Finalmente, con la voz firme a pesar de las lágrimas que aún marcaban su rostro, Luisa hizo su elección. Dígale al cura que habrá una pequeña demora. Necesito retocar mi maquillaje. Josías asintió retirándose discretamente. Cuando estuvieron nuevamente solos, Luisa encaró a Miguel con una intensidad que lo hizo estremecer. «Voy a seguir con la boda», declaró ella. «No por usted, sino por mi familia. Pero entienda una cosa, Miguel Mendoza. Este será un matrimonio de conveniencia, como acordado inicialmente. No espere que lo perdone fácilmente o que finja sentimientos que fueron traicionados por su mentira». Miguel asintió, aceptando los términos de ella con humildad. «Es más de lo que merezco», respondió él. «Prometo respetarla y darle todo el espacio que necesite». 20 minutos después, la pequeña capilla fue testigo de la unión oficial de Miguel Mendoza y Luisa Santana. Para los invitados, fue una ceremonia sencilla pero emotiva. Pocos notaron la tensión en los hombros de la novia o la tristeza en los ojos del novio cuando intercambiaron votos mecánicos ante el altar. Cuando el cura los declaró marido y mujer, el beso que selló la unión fue breve y formal, sin ningún rastro de la conexión que habían desarrollado en las semanas anteriores. La recepción que siguió en la Casa Grande fue igualmente contenida. Luisa sonreía educadamente a los invitados,
Aceptaba felicitaciones con gracia, pero mantenía distancia del marido siempre que era posible. Anita, en su inocencia, era la única verdaderamente animada, corriendo por los salones de la mansión, maravillada con cada detalle. Luisa viste el tamaño de la cocina y tiene una biblioteca llena de libros, exclamaba la niña cada vez que encontraba a su hermana. Doña Elena, aún débil, parecía satisfecha al ver a su hija casada con un hombre de bienes que podría garantizar su futuro. Él parece ser un buen hombre, comentó ella cuando Luisa la acompañó al cuarto preparado especialmente para ella en la casa grande. Dele una oportunidad, hija. Luisa solo besó la frente de su madre, evitando prolongar esa conversación. Cuando el último invitado se fue y la noche cayó sobre la hacienda, el momento que Luisa más temía finalmente llegó. Doña Josefa la condujo al cuarto principal, una habitación amplia y elegante, con una cama grande al centro. El señor Miguel pidió que le informara que dormirá en el cuarto de huéspedes, dijo la ama de llaves con una mirada curiosa. Dijo que usted necesita espacio y que él respetará eso. La información sorprendió a Luisa. Ella esperaba tener que enfrentar la noche de bodas con un hombre que ahora le parecía un extraño, a pesar de las semanas de convivencia en la cosecha. Gracias, doña Josefa, respondió simplemente, sintiendo una mezcla de alivio y confusión. Sola en el cuarto que ahora era suyo, Luisa finalmente permitió que las lágrimas reprimidas durante todo el día fluyeran libremente. Lloró por la confianza traicionada, por los sentimientos confusos que sentía por el hombre que había conocido como trabajador, por la situación imposible en la que se encontraba, casada con alguien que la había engañado, viviendo bajo el mismo techo de un extraño familiar. Mientras tanto, en el cuarto de huéspedes, Miguel encaraba el techo, incapaz de dormir. La expresión herida de Luisa lo asediaba, junto con la certeza de que había cometido un error terrible al iniciar esa farsa. ¿Cómo podría reconstruir la confianza de ella ahora? ¿Cómo transformar un matrimonio nacido de la mentira en algo verdadero? Los días que siguieron establecieron una rutina tensa en la casa grande. Luisa asumió algunas responsabilidades como señora de la casa, pero mantenía distancia de Miguel, hablando con él solo lo estrictamente necesario. Las comidas eran silenciosas, a pesar de los intentos de Anita y doña Josefa de amenizar el clima pesado. Durante el día, Miguel se ocupaba de los negocios de la hacienda, mientras Luisa se dedicaba a cuidar de su madre, cuyo tratamiento había comenzado inmediatamente después de la boda, con médicos venidos de la capital del estado. Una semana después de la ceremonia, durante la cena, Miguel finalmente rompió el silencio incómodo. Luisa, me gustaría invitarla a conocer la propiedad mañana. Como dueña de esta hacienda ahora, sería importante que usted supiera cómo funciona todo. La propuesta tomó a Luisa por sorpresa. Dueña de la hacienda, creí que ese era solo un título sin significado real. Respondió ella con un tono más ácido de lo que pretendía. Miguel no se inmutó con la provocación. No para mí. Creo que usted tiene mucho que contribuir a la administración de este lugar, si le interesa. Luisa estudió el rostro de su marido, buscando señales de falsedad, pero encontró solo sinceridad en su mirada. Está bien, accedió finalmente. Mañana después del desayuno. Fue el inicio de una tregua frágil. La visita a la propiedad reveló a Luisa la extensión y la diversidad de la hacienda El Dorado, los cafetales, por supuesto, pero también plantaciones de maíz y frijol, huertos, cría de ganado lechero, una pequeña vinícola experimental. Miguel explicaba cada aspecto con pasión, demostrando conocimiento profundo y respeto por la tierra y por los trabajadores. Y aquí, dijo él deteniéndose frente a un terreno vacío cerca de la casa, pensé que podríamos desarrollar su proyecto de plantas medicinales. Hay agua cerca, buena exposición solar y espacio suficiente para expandir conforme sea necesario. La propuesta dejó a Luisa sin palabras por un momento. ¿Usted se acuerda de eso?, preguntó finalmente, la voz suave por la sorpresa. Me acuerdo de todo lo que me contó Luisa, respondió Miguel con sencillez. Cada sueño, cada esperanza, cada miedo, nada de lo que compartimos fue olvidado o desconsiderado por mí.
Algo en esas palabras conmovió a Luisa profundamente, rompiendo un poco la barrera que ella había erigido alrededor de su corazón. No era perdón aún, pero quizás el inicio de un camino hacia él. Un mes había pasado desde la boda. La vida en la hacienda El Dorado seguía su propio ritmo, con Luisa gradualmente encontrando su espacio como señora de la casa. Aunque aún mantenía una distancia emocional de Miguel, la joven había comenzado a involucrarse en los asuntos de la propiedad con un interés y competencia que sorprendían a todos. El proyecto del jardín de plantas medicinales avanzaba rápidamente, con un pequeño vivero ya en funcionamiento cerca de la casa grande. Todas las mañanas, incluso antes de que el sol saliera por completo, Luisa dedicaba algunas horas a sus plántulas, catalogando especies y probando preparados que había aprendido de las mujeres mayores de la región. «Usted tiene manos benditas, patrona», comentó Joaquín, el jardinero anciano que la auxiliaba en el proyecto. «Nunca vi crecer el romero tan rápido, ni siquiera en el patio de mi abuela». Luisa sonrió, sintiéndose verdaderamente satisfecha por primera vez desde que había llegado a esa casa. «Las plantas son como las personas, don Joaquín. Necesitan cuidado, paciencia y un poco de fe para prosperar». Mientras tanto, Miguel observaba las transformaciones que la presencia de Luisa había traído a la hacienda. La casa grande, antes silenciosa y sombría, ahora cobraba vida con la presencia de ella, de Anita, que asistía a la mejor escuela de la región, y de doña Elena, que respondía bien al tratamiento y ya lograba caminar pequeñas distancias con ayuda. Los trabajadores comentaban cómo la nueva patrona era diferente de las señoras ricas de la región. Los trataba a todos con respeto, conocía a cada uno por su nombre, se interesaba por sus familias y problemas. Aún manteniendo la distancia de Miguel, Luisa participaba activamente en las decisiones de la hacienda, ofreciendo perspectivas que él nunca había considerado. «Podríamos destinar una parte de la producción de leche para fabricar quesos artesanales», sugirió ella durante una de las reuniones semanales que habían establecido para discutir los negocios. «Las mujeres de la comunidad tienen conocimiento tradicional que se está perdiendo, y esto podría generar ingresos extra para sus familias». Miguel aceptó la sugerencia inmediatamente, impresionado con la visión práctica y humana que Luisa aportaba a la administración de la hacienda. «Usted piensa como una verdadera socia, no como una empleada o una figura decorativa», comentó él después de la reunión, cuando caminaban lado a lado por los pasillos de la casa. Luisa lo encaró sorprendida con el comentario. «¿Y no es eso lo que una esposa debería ser? ¿Una socia?». La pregunta flotó en el aire, cargada de significados que ninguno de los dos estaba listo para explorar completamente. «Sí», respondió Miguel finalmente. «Es exactamente lo que creo que un matrimonio debería ser». Esa conversación sencilla marcó un pequeño, pero significativo cambio en la relación de ellos. Poco a poco, el silencio incómodo de las comidas dio lugar a discusiones sobre los proyectos de la hacienda, literatura. Descubrieron un interés común por la poesía, y hasta risas ocasionales provocadas por Anita, que se había adaptado a la vida en la hacienda con la facilidad de la juventud. Una mañana particularmente agradable, mientras tomaban café en la terraza con vista a las montañas, fueron sorprendidos por la llegada inesperada de una elegante carroza. «¿Estamos esperando visitas?», preguntó Luisa, notando cómo Miguel había palidecido al reconocer el escudo en el lateral del vehículo. «No», respondió él tenso. «Es mi primo Renato. No lo veo hace años y no tengo idea de qué lo trae por aquí». Antes de que pudiera explicar más, la carroza se detuvo frente a la casa y de ella descendió un hombre alto y elegante, con facciones semejantes a las de Miguel, pero con un aire de arrogancia que contrastaba con la gentileza habitual del marido de Luisa. «Miguel, mi primo. ¿Cuánto tiempo?», exclamó el visitante, subiendo los escalones de la terraza con la familiaridad de quien conoce bien el lugar. «Y esta debe ser su nueva esposa. Las noticias corren rápido incluso en este rincón del mundo». El tono condescendiente al referirse a la región no pasó desapercibido por Luisa, que mantuvo la compostura mientras era presentada. «Luisa, este es Renato Mendoza, mi primo segundo.
Renato, mi esposa, Luisa Santana Mendoza. El primo evaluó a Luisa de arriba abajo, con una mirada que la hizo sentir como ganado en subasta. Encantado, dijo él, besándole la mano con una formalidad exagerada. Miguel siempre tuvo buen gusto, debo admitir. Algo en la forma en que Renato se dirigía a ella, una mezcla de condescendencia y coqueteo mal disimulado. Dejó a Luisa inmediatamente incómoda. Miguel lo percibió y se colocó discretamente entre los dos. ¿Qué lo trae a nuestra hacienda, Renato? Pensé que estaba ocupado con sus negocios en la capital. Renato sonrió, una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Negocios, mi querido primo, siempre negocios, pero también quería conocer a la nueva señora de El Dorado. La noticia de que usted finalmente había decidido casarse de nuevo causó bastante revuelo en la familia. La mención velada al pasado de Miguel hizo que Luisa mirara a su marido con curiosidad. Había mucho sobre él que aún no sabía, se dio cuenta. Bueno, están invitados a pasar, dijo ella, asumiendo su papel de anfitriona. Voy a pedirle a doña Josefa que prepare un cuarto para el señor Renato. Oh, no será necesario, interrumpió Renato rápidamente. Me hospedaré en el pueblo, pero agradezco la oferta, mi querida prima. El almuerzo que siguió fue una clase de tensión velada. Renato dominaba la conversación con historias sobre la vida en la capital, política, negocios, siempre con un tono ligeramente despectivo al referirse a la vida en el campo. Francamente, Miguel, nunca entendí por qué usted insiste en enterrarse en este lugar cuando podría estar viviendo como un rey en la capital, comentó, sirviéndose generosamente del vino. Su primera esposa al menos tenía conexiones sociales que compensaban el aislamiento. Miguel mantenía la compostura, pero Luisa podía ver cómo sus manos se apretaban bajo la mesa. El Dorado es mi hogar, Renato. Siempre lo fue y siempre lo será, respondió él simplemente. Y ahora es el hogar de Luisa también. Renato volvió su atención hacia ella, con un interés que parecía más calculador que genuino. ¿Y usted, mi querida? ¿Cómo una joven de orígenes humildes se está adaptando a la vida como esposa de uno de los mayores hacendados de la región? ¿No extraña su antigua vida? La pregunta, formulada para humillar, tuvo el efecto opuesto. Luisa levantó la barbilla sosteniendo la mirada del primo con dignidad. Extraño la honestidad directa de la gente sencilla. Eso sí, allí no necesitamos palabras bonitas para esconder intenciones feas. Renato rió, aparentemente divertido con la respuesta afilada. Touché, mi querida. Veo que Miguel eligió a una mujer con espíritu. Esto promete ser interesante. Después del almuerzo, mientras Luisa se retiraba para supervisar el jardín medicinal, Miguel condujo a su primo a su oficina para una conversación privada. La tensión entre los dos era palpable. ¿Cuál es el verdadero motivo de su visita, Renato?, preguntó Miguel apenas cerró la puerta. Usted nunca se había molestado en venir hasta aquí antes. Renato abandonó la postura jovial, su rostro asumiendo una expresión calculadora. Supe que usted está expandiendo los negocios de la hacienda, el queso, el vino experimental y ahora ese proyecto de hierbas de su esposa rancherita. El valor de sus tierras se ha duplicado en los últimos años. Miguel cruzó los brazos desconfiado. ¿Y qué tiene que ver eso con usted? Directo al grano, como siempre, rió Renato sin humor. Estoy con algunos problemas financieros y necesito un préstamo considerable. Como somos familia, pensé que podríamos llegar a un acuerdo ventajoso para ambos. Miguel meneó la cabeza, no del todo sorprendido. ¿Cuánto? Renato mencionó una suma que hizo que Miguel enarcara las cejas. Eso es más que un préstamo, Renato. Es una fortuna. ¿Qué pasó con toda la herencia que dejó su padre? El primo desvió la mirada. Un raro momento de incomodidad. Inversiones fallidas, algunas deudas de juego, nada que no pueda resolverse con un poco de ayuda familiar. Miguel caminó hasta la ventana, observando a Luisa que trabajaba en el jardín, completamente absorta en sus plantas. No puedo darle esa cantidad, Renato. Tengo responsabilidades aquí, con la hacienda, con los trabajadores, con mi nueva familia. La negativa no fue bien recibida. Renato se acercó, el rostro contraído por una ira mal contenida.
¿Su nueva familia? ¿Quiere decir la rancherita que se vendió por dinero y la familia de ella que usted compró? No me haga reír, Miguel. Todo el mundo sabe que este matrimonio es solo un acuerdo comercial. Las palabras golpearon a Miguel como un impacto físico, no por la ofensa a él, sino por la forma en que Renato se había referido a Luisa. «Salga de mi casa», dijo él, la voz peligrosamente baja. «Ahora». Renato recuperó la compostura, ajustándose el saco con una sonrisa forzada. «No sea dramático, primo. Solo estoy señalando lo obvio. Todo el mundo en la capital comenta cómo usted, después de años lamentándose por la pérdida de su esposa y su hijo, de repente decidió comprar una esposa joven y bonita de la familia más endeudada de la región». Miguel avanzó, sujetando al primo por la solapa. «Nunca más hable así de Luisa. Nuestro matrimonio no es asunto de nadie, mucho menos suyo». Renato se zafó manteniendo la sonrisa provocadora. «Toqué un punto sensible, ¿verdad? Quizás usted realmente ha desarrollado sentimientos por su mercancía. Fascinante». Antes de que Miguel pudiera responder, fueron interrumpidos por un golpe en la puerta. Era Josías, anunciando que Renato tenía una visita esperándolo en la entrada. «Bueno, parece que nuestra reunión familiar ha terminado», dijo Renato, recuperando el tono jovial. «Piense en mi propuesta, Miguel. Sería una pena que su joven esposa descubriera ciertas indiscreciones de su pasado». Con esa amenaza velada, Renato se retiró, dejando a Miguel perturbado con las implicaciones de lo que se había dicho. En la terraza, Luisa observaba a Renato partir con su misterioso visitante, sintiendo una inquietud creciente. Había algo en ese hombre que la dejaba alerta, como un animal salvaje sintiendo la aproximación de una tormenta. Miguel se unió a ella, el rostro aún tenso por la discusión. «¿Su primo ya se va?», preguntó Luisa, notando lo perturbado que parecía. «Sí, por ahora», respondió Miguel, pasándose la mano por el cabello en un gesto que ella ya reconocía como señal de preocupación. «Luisa, necesito decirle algo sobre mi pasado». La seriedad en su voz hizo que Luisa volviera toda su atención hacia él. Se sentaron en los bancos de la terraza, lado a lado, mirando el horizonte donde el sol comenzaba su descenso. «Usted sabe que estuve casado antes», comenzó Miguel, eligiendo las palabras con cuidado. «Lo que no sabe es cómo perdí a mi familia». Luisa permaneció en silencio, respetando el momento difícil que percibía que sería para él. «Isabel, mi primera esposa, y nuestro hijo Pedro murieron en un accidente de carroza hace 5 años. Estaban volviendo de una visita a parientes en la capital cuando sucedió». Miguel hizo una pausa, tragándose la emoción que aún surgía cuando hablaba sobre aquel día. «Lo que nadie sabe, lo que he guardado conmigo todos estos años, es que la última conversación que tuve con Isabel fue una discusión. Ella quería que nos mudáramos a la capital. Decía que la hacienda era muy aislada, que Pedro necesitaba convivir con otros niños, tener acceso a mejores escuelas». Luisa escuchaba atentamente, empezando a entender un poco más sobre el hombre a su lado. «Fui terco, inflexible. Dije que jamás dejaría El Dorado, que era nuestro legado, nuestro futuro. Ella salió furiosa esa mañana, llevando a Pedro con ella para visitar a sus padres y nunca más los vi con vida». La confesión flotó en el aire entre ellos, pesada como las nubes cargadas que comenzaban a formarse en el horizonte. «No fue su culpa, Miguel», dijo Luisa suavemente, sorprendiéndose a sí misma con el impulso de consolarlo. «Los accidentes ocurren independientemente de discusiones o desacuerdos». Miguel la miró, el rostro marcado por un dolor antiguo que nunca había cicatrizado completamente. «Durante años me culpé, imaginando cuán diferente sería si hubiera cedido, si nos hubiéramos mudado, si no hubiera sido tan orgulloso e inflexible». Luisa, movida por un instinto que no pudo contener, le tocó la mano ligeramente. «No podemos vivir de qué pasaría si, Miguel. Creo que su esposa no lo culparía. Estoy segura de que, a pesar de la discusión, ella sabía que su apego a la hacienda venía del amor por la tierra, por la tradición. El toque de ella, el primer gesto voluntario de cercanía desde la boda,
envió una corriente eléctrica por el cuerpo de Miguel. ¿Por qué me está contando esto ahora?, preguntó Luisa, curiosa sobre el momento de la confesión. Porque Renato sabe esto, sobre la discusión, sobre mi negativa a dejar la hacienda. Y él insinuó que podría usar esa información para perjudicar lo que estamos construyendo aquí. Luisa frunció el ceño, confundida. ¿Qué estamos construyendo? ¿Un matrimonio de conveniencia? La pregunta salió más amarga de lo que pretendía, y ella se arrepintió al ver la expresión herida de Miguel. Perdón, no quise ser cruel, rectificó rápidamente, pero no veo cómo esa historia podría perjudicarnos ahora. Miguel dudó, eligiendo cuidadosamente las siguientes palabras. Renato está desesperado por dinero. Él quiere que yo venda parte de las tierras o haga un préstamo considerable que él probablemente nunca pagará. Cuando me negué, él amenazó con contarle a usted y a otros una versión distorsionada de esa historia, haciendo parecer que fui responsable de la tragedia de alguna manera. Luisa se levantó indignada. ¿Y él cree que eso me haría qué? ¿Dejarlo? ¿Exigir la separación? Lo absurdo de la situación la golpeó con fuerza total. Estamos casados hace apenas un mes, Miguel. Un matrimonio que comenzó con una mentira, que estamos apenas intentando transformar en algo respetuoso y funcional. ¿Por qué él pensaría que tengo tanta influencia sobre usted? La pregunta alcanzó el centro de la cuestión que ambos habían estado evitando. Miguel se levantó también, poniéndose frente a ella. Porque él vio lo que yo he intentado negar para mí mismo, Luisa, que a pesar de cómo comenzó nuestro matrimonio, a pesar de mi mentira imperdonable, a pesar de todo, me estoy enamorando de usted. La confesión flotó entre ellos como un pájaro asustado, listo para alzar el vuelo al menor movimiento brusco. Luisa sintió su corazón acelerarse, una mezcla confusa de sentimientos apoderándose de su pecho. Miguel, antes de que pudiera responder, fueron interrumpidos por Anita, que llegaba corriendo de la escuela, emocionada para mostrarle a su hermana un dibujo que había hecho. El momento de vulnerabilidad pasó, pero algo había cambiado entre ellos. Una puerta entreabierta a posibilidades que ambos habían intentado ignorar. A la mañana siguiente, Luisa despertó con la noticia de que Renato regresaría para cenar, esta vez trayendo algunos amigos de negocios de la ciudad. Él está tramando algo, comentó Miguel mientras revisaban juntos los libros de contabilidad de la hacienda en la oficina, una nueva rutina que habían establecido. Renato nunca hace nada sin un propósito oculto. Luisa se mordió el labio, pensativa. Quizás deberíamos cancelar la cena. Eso solo lo haría más sospechoso. Es mejor enfrentar lo que sea que esté planeando, respondió Miguel, cerrando el libro de registros. Solo me preocupa lo que pueda decir o hacer frente a otros. Luisa tocó el brazo de Miguel ligeramente, un gesto que se estaba volviendo más natural entre ellos. Estaremos juntos en esto, como socios. No dejaremos que él nos divida o use el pasado contra usted. La determinación en su voz trajo una oleada de gratitud al corazón de Miguel. Por primera vez desde que se conocieron, sintió que realmente formaban un equipo. La cena de esa noche fue tensa desde el principio. Renato llegó acompañado de 3 hombres, un abogado, un banquero de la ciudad y un hacendado vecino conocido por prácticas comerciales cuestionables. Las intenciones quedaron claras cuando, después de las formalidades iniciales, Renato propuso un brindis por la nueva fase de El Dorado, una sociedad que nos beneficiará a todos. Miguel y Luisa intercambiaron miradas alarmadas, mientras los otros invitados alzaban sus copas con sonrisas satisfechas. Perdón, Renato, pero no recuerdo haber acordado ninguna sociedad, dijo Miguel tranquilamente, pero con firmeza. El primo rió, un sonido artificial que no escondía la tensión subyacente. Mi querido Miguel, siempre tan directo, yo les expliqué a nuestros amigos que usted todavía está considerando la propuesta, claro, pero estoy seguro de que, con un poco de persuasión, verá las ventajas de unir fuerzas con inversionistas experimentados. La conversación que siguió fue un duelo velado, con Renato y sus compinches intentando convencer a Miguel de las supuestas ventajas de una modernización de la hacienda,
lo que, en la práctica, significaría vender gran parte de las tierras para especulación inmobiliaria, despedir a trabajadores antiguos y transformar El Dorado en una operación puramente comercial, sin el carácter familiar y social que Miguel y ahora Luisa tanto apreciaban. Su joven esposa ciertamente apreciaría una vida con más comodidad, ¿no es así?, insinuó Renato en determinado momento, mirando a Luisa con una sonrisa calculada. Imagino que la transición de una vida sencilla a la de señora de Hacienda haya sido desafiante. Era una provocación directa, un intento de menospreciarla ante los demás. Luisa sintió la sangre hervir, pero mantuvo la compostura, devolviendo una sonrisa igualmente calculada. En realidad, señor Renato, he encontrado la transición bastante natural. Crecí viendo a mi padre luchar contra personas que confunden valor con precio, que piensan que todo y todos tienen etiquetas. Ella hizo una pausa, tomando un sorbo de vino antes de continuar. El Dorado no es solo un negocio para ser comprado y vendido, es un hogar. Para nosotros, para las familias que trabajan aquí desde hace generaciones, para las tradiciones que mantienen viva el alma de este lugar. La respuesta firme de Luisa dejó la sala de estar en silencio por algunos instantes. El banquero tosió, avergonzado, mientras el hacendado vecino miraba su plato como si de repente hubiera encontrado algo fascinante allí. Solo Renato mantenía la sonrisa calculada, aunque sus ojos revelaban irritación. «Qué conmovedor, mi querida», dijo él con falsa admiración, «pero los negocios son los negocios, y creo que mi primo ha sido negligente en sus decisiones últimamente». Sus ojos se volvieron hacia Miguel. Al fin y al cabo, después de perder a la primera familia por terquedad, sería una pena verlo perderlo todo nuevamente por apegarse demasiado a sentimentalismos. La mención deliberada a la tragedia del pasado cayó como una bomba en la sala. Doña Josefa, que servía el postre, casi deja caer la bandeja. El abogado se atragantó con el vino. Miguel palideció visiblemente, las manos apretando la servilleta con fuerza. Fue Luisa quien rompió el silencio sepulcral, su voz tranquila pero cargada de una autoridad que sorprendió a todos, incluso a ella misma. «Señores, pido disculpas, pero nuestra hospitalidad tiene límites, y el señor Renato acaba de traspasarlos». Ella se levantó con una dignidad que parecía pertenecer a alguien mucho más viejo y experimentado que sus 20 y tantos años. «Miguel y yo agradecemos su visita, pero la cena ha terminado». Renato soltó una carcajada de escarnio. «Usted ahora da órdenes en la casa de mi primo Rancherita». La palabra sonó como un insulto deliberado, pero Luisa no se inmutó. «Esta es mi casa también, señor Renato, y sí, aquí tenemos el derecho de elegir con quién compartimos nuestra mesa». Miguel se levantó también, colocándose al lado de su esposa en un gesto de apoyo silencioso que no pasó desapercibido por los presentes. «Luisa tiene razón. Por favor, señores, les pido que se retiren. Josías los acompañará hasta sus carrozas». El abogado y el banquero tuvieron la decencia de parecer avergonzados, murmurando disculpas mientras se retiraban apresuradamente. El hacendado vecino dudó, mirando de Miguel a Renato, claramente dividido entre el temor de ofender a un vecino poderoso y la incomodidad de la situación. «Pido disculpas, Mendoza», dijo finalmente. No sabía que la reunión tomaría este rumbo. Renato fue el último en salir, su postura arrogante intacta a pesar de la derrota evidente. En la puerta se volvió una última vez. «Esto no ha terminado, Miguel. Usted se arrepentirá de haber rechazado mi oferta». Cuando finalmente se quedaron solos, Miguel se desplomó en una silla, el rostro entre las manos, visiblemente afectado. Luisa se acercó cautelosamente, tocando su hombro en un gesto de consuelo. «Está todo bien», murmuró ella. «Él no puede herirnos con palabras vacías». Miguel levantó la vista hacia ella, sus ojos brillando con una emoción que era difícil de nombrar. Gratitud, admiración, quizás algo más profundo que ninguno de los dos estaba listo para admitir. «Usted fue increíble», dijo él, la voz embargada. Nunca vi a nadie enfrentar a Renato de esa forma. Luisa se encogió de hombros, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. «Crecí negociando con comerciantes que intentaban engañar a mi padre,
Aprendí a reconocer a personas como su primo, bonitas por fuera, podridas por dentro. Ella se sentó a su lado manteniendo una distancia respetuosa, pero menor de lo que solía mantener. Miguel, lo que él dijo sobre su primera familia, sobre usted perderlo todo por terquedad. Miguel suspiró profundamente, sabiendo que no podía huir más de esa conversación. Después de que Isabel y Pedro, después de que los perdí, me obsesioné con la idea de que la culpa era mía. Si nos hubiéramos mudado a la ciudad como ella quería, quizás ellos aún estarían aquí. Luisa escuchó en silencio, su rostro expresando una comprensión que iba más allá de las palabras. Por años me aislé, alejé a amigos, familia. La hacienda, que siempre fue mi pasión, se convirtió en mi refugio y mi prisión. Renato cree que puede usar eso contra mí, haciendo parecer que sacrifiqué a mi familia por este lugar. ¿Y usted cree eso?, preguntó Luisa suavemente. Miguel dudó, la pregunta reverberando en lugares dolorosos de su ser. Ya no sé, respondió honestamente. Por mucho tiempo lo creí. Ahora, él la miró, a la mujer fuerte y determinada que había entrado en su vida a través de un acuerdo, pero que ahora representaba mucho más. Ahora estoy empezando a darme cuenta de que quizás no fue culpa de nadie, que la vida simplemente sucede, con sus alegrías y tragedias, y todo lo que podemos hacer es seguir adelante, intentando ser mejores cada día. Algo cambió esa noche entre Miguel y Luisa. No fue una transformación dramática o una declaración apasionada, sino un entendimiento silencioso, un respeto mutuo que comenzaba a florecer en terreno antes árido. A la mañana siguiente, cuando Luisa bajó a desayunar, encontró a Miguel en la terraza, observando el amanecer sobre los cafetales. ¿No pudo dormir?, preguntó ella, uniéndose a él con una taza de café humeante en las manos. No mucho, admitió él. Estaba pensando en todo lo que sucedió ayer y en cómo usted enfrentó a Renato sin dudar. Luisa sonrió sorbiendo un trago de la bebida caliente. Enfrentar a personas como él no es difícil cuando uno está seguro de lo que está defendiendo. Miguel la miró con curiosidad. ¿Y qué estaba usted defendiendo, Luisa? La pregunta la tomó por sorpresa. Ella contempló el horizonte por un momento, organizando sus pensamientos. Al principio, cuando acepté este matrimonio, estaba solo defendiendo a mi familia, la supervivencia de mi madre, el futuro de Anita, la dignidad de mi padre, comenzó ella, la voz suave en la tranquilidad de la mañana. Pero anoche me di cuenta de que estaba defendiendo algo más. Este lugar, estas personas que dependen de la hacienda, el trabajo que empezamos juntos aquí. Ella hizo una pausa, reuniendo valor para la siguiente admisión. Y a usted, Miguel, estaba defendiéndolo a usted también. La confesión flotó entre ellos, frágil y poderosa al mismo tiempo. Miguel sintió su corazón acelerarse, pero contuvo el impulso de acercarse demasiado, muy pronto. ¿Eso significa que usted está empezando a perdonarme?, preguntó él, la esperanza evidente en su voz. Luisa respiró hondo, mirándolo directamente a los ojos por primera vez en mucho tiempo. Estoy empezando a entender, respondió ella. Entender que todos cometemos errores, que todos cargamos cicatrices. Su mentira me dolió profundamente, Miguel. No puedo negarlo, pero también comprendo que vino de un lugar de inseguridad, de miedo. Usted perdió tanto y tenía miedo de abrirse a más dolor. Miguel asintió conmovido por su percepción. ¿Y usted? ¿No tiene miedo?, preguntó suavemente. Todos los días, confesó Luisa con una pequeña sonrisa. Miedo de fallarle a mi familia, miedo de no ser suficiente para todas las responsabilidades que tengo ahora, miedo de... Ella dudó, los ojos bajos. Miedo de permitirme sentir algo que puede lastimarme de nuevo. La admisión implícita de que ella también estaba desarrollando sentimientos por él hizo que el corazón de Miguel se llenara de una esperanza que no sentía hacía años. No puedo prometer que nunca la lastimaré, Luisa, dijo él, acercándose un poco más, pero aún manteniendo una distancia respetuosa. Nadie puede hacer esa promesa, pero puedo prometer que nunca más le mentiré, que siempre respetaré sus elecciones
y que cada día intentaré ser el hombre que usted merece a su lado, no como un propietario o benefactor, sino como un socio, un compañero de verdad. Luisa sintió lágrimas formándose en sus ojos, sorprendida por su propia emoción. Era la primera vez que alguien le hablaba de esa forma, no como la hija que necesita cuidar de la familia, no como la esposa comprada por conveniencia, sino como una igual, una mujer con valor propio. ¿Podemos intentarlo?, preguntó ella, su voz poco más que un susurro. ¿Un día a la vez? Miguel sonrió, una sonrisa genuina que iluminó su rostro de una forma que Luisa nunca había visto antes. Un día a la vez, accedió él. En ese momento, algo nuevo comenzó a nacer entre ellos. No un amor arrollador de cuentos de hadas, sino algo quizás más precioso, una comprensión mutua, un respeto profundo, una voluntad compartida de construir algo significativo juntos. Las semanas siguientes trajeron nuevos desafíos. Como Renato había prometido, la guerra no había terminado con su salida de la hacienda. Rumores comenzaron a circular en la región sobre las circunstancias de la primera tragedia familiar de Miguel. Insinuaciones sobre problemas financieros en El Dorado e incluso sobre la naturaleza del matrimonio con Luisa. Dicen en el pueblo que la compré de una familia en quiebra y desesperada, le contó Miguel a Luisa una tarde, mientras cabalgaban juntos por los límites de la propiedad, una nueva actividad que habían comenzado a compartir. El tono era ligero, casi juguetón, pero Luisa podía sentir la preocupación detrás de las palabras. ¿Y qué respondió usted?, preguntó ella, ajustando las riendas de su yegua dócil. Que si ellos creen que una mujer como usted puede ser comprada, entonces no la conocen ni un poco, respondió él con una sonrisa que hizo que el corazón de ella diera un vuelco. Luisa rió, el sonido cristalino resonando por los campos. Buena respuesta, aunque técnicamente... Ni piense en terminar esa frase, interrumpió Miguel, de repente serio. Nuestro matrimonio puede haber comenzado como un acuerdo, pero nunca la consideré una mercancía, Luisa. Nunca. La intensidad en su voz la conmovió profundamente. Lo sé, respondió ella suavemente. Estoy bromeando. Creo que es mi forma de lidiar con toda esta situación absurda. Miguel se relajó visiblemente. Los rumores pasarán. Personas como Renato siempre encuentran nuevos objetivos para sus maldades. ¿Y si no pasan?, cuestionó Luisa. ¿Y si él logra manchar su nombre? ¿Perjudicar los negocios de la hacienda? Miguel se encogió de hombros, un gesto sorprendentemente despreocupado para un hombre que hace pocos meses estaba consumido por miedos e inseguridades. Entonces, los enfrentaremos juntos, como hemos hecho. La verdad es más fuerte que cualquier mentira, Luisa. La confianza de él era contagiosa. Luisa sonrió, percibiendo cómo Miguel había cambiado desde que se conocieron, más abierto, más ligero, menos atormentado por los fantasmas del pasado, y ella también estaba diferente, más segura de su valor, menos definida solo por sus responsabilidades, capaz de soñar nuevamente. El jardín de plantas medicinales prosperaba, expandiéndose más allá del espacio inicialmente planeado. Luisa había comenzado a enseñar a mujeres de la comunidad sobre las propiedades curativas de las hierbas, creando un pequeño centro de aprendizaje que ganaba reconocimiento incluso en los pueblos vecinos. «Tenemos un pedido del hospital de la capital», anunció ella una noche durante la cena, apenas conteniendo la emoción. «Quieren nuestros preparados de hierbas para pruebas formales. Si los aprueban, pueden convertirse en parte del tratamiento regular». Miguel la observaba con admiración, mientras ella explicaba animadamente los detalles del proyecto. «Usted construyó algo extraordinario en tan poco tiempo», comentó él. «Estoy orgulloso de usted». El elogio sincero calentó el corazón de Luisa. «No lo habría logrado sin su apoyo», respondió ella. «Y sin la ayuda de doña Elena, claro». La madre de Luisa, ahora significativamente recuperada, se había convertido en una colaboradora valiosa en el proyecto de hierbas, compartiendo conocimientos tradicionales que complementaban las investigaciones más formales de su hija. Su presencia en la casa grande, inicialmente extraña para todos, se había convertido en un punto de equilibrio y sabiduría.
Mamá siempre dice que usted es diferente de lo que ella esperaba, comentó Luisa cierta tarde, mientras ella y Miguel trabajaban juntos en la oficina, revisando los libros de contabilidad de la hacienda. ¿Diferente cómo?, preguntó él curioso. Ella creía que un hacendado rico sería arrogante, distante, que me trataría como una especie de trofeo o, en el mejor de los casos, como una ama de llaves glorificada. Luisa sonrió al recordar la conversación con su madre. Le dije a ella que usted tampoco era lo que yo esperaba. Miguel enarcó las cejas divertido. ¿Y qué esperaba usted, señora Mendoza? El uso del apellido era una broma entre ellos ahora, una forma ligera de reconocer el vínculo que los unía, pero que continuaba transformándose cada día. Un viejo gruñón probablemente, respondió Luisa con una risa. O un Casanova arrogante de la capital, ciertamente no alguien que se disfrazaría de trabajador para conocerme mejor. Bueno, técnicamente yo era un viejo gruñón cuando nos conocimos, bromeó Miguel, solo que no era tan viejo como usted imaginaba. Ellos rieron juntos, el sonido de sus risas combinadas creando una armonía que parecía llenar los espacios vacíos de la casa grande. Gradualmente, casi imperceptiblemente, la distancia física entre ellos también comenzó a disminuir. Un toque casual en el brazo durante una conversación. Manos que se encontraban mientras caminaban por los campos. Un mechón de cabello apartado suavemente del rostro durante una lectura compartida en la biblioteca. Pequeños gestos que construían un puente sobre el abismo que antes los separaba. Una noche particularmente fría, cuando el invierno oaxaqueño mostraba su cara más rigurosa, Miguel encontró a Luisa en la biblioteca, envuelta en una cobija mientras leía a la luz de un farol. ¿No puede dormir?, preguntó él, permaneciendo en la puerta como siempre hacía, respetando el espacio personal de ella. El cuarto está muy frío, admitió Luisa, y encontré este libro de poesías que no pude parar de leer. Miguel sonrió, reconociendo el volumen de Pablo Neruda que él mismo le había recomendado días antes. ¿Puedo?, preguntó indicando el sillón cercano al de ella. Con el asentimiento de Luisa, él se sentó, manteniendo aún una distancia respetuosa. ¿Qué poema está leyendo? Luisa dudó por un momento, un leve rubor tiñendo sus mejillas. Soneto 17, respondió finalmente. Miguel conocía bien el poema, uno de los más bellos sonetos de amor jamás escritos. No te amo como si fueras rosa de sal topacio, citó él de memoria. O flecha de claveles que propagan el fuego, completó Luisa, sus ojos encontrando los de él en la luz suave del farol. Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma. Había algo en la manera en que ella recitó esos versos, algo en la intensidad de su mirada, que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. El silencio que siguió fue cargado de significados no dichos, de sentimientos que habían crecido lentamente, como semillas plantadas en tierra fértil, ahora listas para florecer. Luisa, comenzó él, su voz poco más que un susurro. Sé que prometimos ir despacio, un día a la vez, y respetaré cualquier límite que usted establezca, pero necesito que sepa, mis sentimientos por usted crecieron más allá de lo que imaginé ser posible nuevamente. Luisa cerró el libro lentamente, sus ojos nunca dejándolos de él. Tengo miedo, Miguel, confesó ella, no de lo que siento por usted, sino de cómo esos sentimientos me transforman, me vuelven vulnerable de una forma que juré nunca más ser. Miguel comprendió inmediatamente. Para una mujer que había pasado la vida siendo fuerte por los demás, entregar el corazón significaba un tipo de rendición, una apertura a la posibilidad de dolor. El amor siempre nos vuelve vulnerables, dijo él suavemente. Es el precio que pagamos por la alegría de pertenecer a alguien, de tener a alguien que nos pertenece, no para poseer, sino para cuidar, para honrar. Luisa sintió lágrimas formándose en sus ojos, no de tristeza, sino de una emoción tan intensa que parecía no caber en su pecho. Cuando acepté este matrimonio, dijo ella, la voz temblorosa, estaba preparada para una vida de compromiso sin amor, de deber sin pasión.
Estaba lista para sacrificar mis sueños por la seguridad de mi familia. Ella hizo una pausa, reuniendo valor para las siguientes palabras. Lo que no esperaba era encontrar a alguien que me hiciera soñar nuevamente. Alguien que viera más allá de la hija obediente, de la hermana protectora, de la esposa conveniente. Alguien que me viera a mí. La confesión, tan honesta y vulnerable, conmovió profundamente a Miguel. Con cuidado, él le extendió la mano, una oferta silenciosa de conexión. Luisa miró la mano extendida por un largo momento antes de colocar la suya sobre ella, sintiendo el calor y la fuerza de aquel toque sencillo. «Estoy enamorada de usted, Miguel», dijo ella finalmente, las palabras escapando como un secreto guardado por demasiado tiempo. No por el hacendado rico que ofreció salvar a mi familia, ni por el trabajador sencillo que conocí en la cosecha, sino por el hombre que usted es, con sus fallas y virtudes, sus cicatrices y esperanzas. Miguel sintió una emoción avasalladora apoderarse de su ser. Sin palabras que pudieran expresar adecuadamente lo que sentía, él solo le apretó la mano suavemente, un gesto que decía todo lo que necesitaba ser dicho en ese momento. Lentamente, con el respeto de quien sabe el valor del momento que comparten, Miguel se acercó. Sus ojos pedían permiso, que Luisa concedió con un leve asentimiento. El primer beso fue suave, casi reverente. No el beso formal y frío que habían intercambiado en el altar meses antes, sino un verdadero encuentro de almas que habían aprendido a conocerse, a respetarse y finalmente a amarse. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. No era el fin del viaje, sino quizás el verdadero inicio, el comienzo de una relación construida no sobre necesidad o conveniencia, sino sobre elección consciente, respeto mutuo y amor creciente. En los meses que siguieron, la Hacienda El Dorado floreció como nunca antes. El proyecto de plantas medicinales de Luisa ganó reconocimiento nacional, trayendo no solo prosperidad, sino también un propósito renovado para la comunidad. La producción de quesos artesanales, iniciada bajo su sugerencia, se convirtió en una fuente de ingresos y orgullo para las mujeres de la región. Renato finalmente desistió de sus intentos de difamación cuando percibió que el respeto conquistado por Miguel y Luisa era demasiado fuerte para ser afectado por rumores. Don Antonio, libre de las deudas que lo atormentaban, encontró un nuevo propósito ayudando a administrar parte de la hacienda, recuperando gradualmente su autoestima. Doña Elena, ahora sana, se convirtió en una presencia amada en la comunidad, compartiendo su sabiduría con jóvenes y viejos. Y Anita, que ahora asistía a la mejor escuela de la región, soñaba con estudiar medicina algún día. Un sueño que Luisa no había podido realizar, pero que ahora veía posible para su hermana. Una tarde particularmente hermosa de primavera, Miguel encontró a Luisa en el jardín de hierbas, ahora un exuberante mar de colores y aromas. Ella estaba agachada, examinando un pequeño brote que acababa de nacer, el rostro concentrado y sereno al mismo tiempo. «Parece que tenemos una nueva vida comenzando», comentó él acercándose. Luisa sonrió, levantándose para recibirlo con un beso. «En realidad, son dos nuevas vidas», respondió ella, un brillo especial en sus ojos. Miguel la miró sin comprender por un momento, hasta que la realización lo alcanzó. «Quiere decir», Luisa asintió, una sonrisa radiante iluminando su rostro. «Vamos a tener un bebé, Miguel». La noticia inesperada y maravillosa hizo que Miguel la abrazara con cuidado, como si ella fuera el tesoro más precioso del mundo. Para un hombre que había perdido tanto, la promesa de una nueva familia era un milagro que él nunca se había atrevido a esperar. Para Luisa, que siempre había cuidado de los demás, la perspectiva de tener a alguien que sería parte de ella y del hombre que había aprendido a amar era la realización de un sueño que ni siquiera sabía que tenía. Mientras se abrazaban bajo el sol de Oaxaca, con el perfume de las hierbas alrededor y el sonido de los trabajadores a lo lejos, ambos reflexionaron sobre el viaje improbable que los había traído hasta allí. Un acuerdo que se transformó en sociedad, una mentira que dio lugar a la más profunda honestidad, dos almas heridas que encontraron curación una en la otra.
Creo que necesitamos agradecer a su padre por haberse endeudado, bromeó Miguel, manteniendo a Luisa en sus brazos. Y a usted por haber sido demasiado terco para dejar la hacienda, respondió ella con una sonrisa pícara. Y a usted por ser más fuerte e inteligente de lo que yo esperaba, le devolvió él, tocándole el rostro con cariño. Y a usted por ser lo suficientemente valiente para revelar la verdad y luchar por lo que construimos, completó Luisa, apoyando la cabeza en su pecho. La verdad era que ambos habían cambiado y crecido a través de su relación. Luisa ya no era solo la joven que sacrificaba todo por la familia. Había descubierto su propia fuerza, sus propios sueños, su propio valor. Miguel ya no era el hombre atormentado por el pasado. Había aprendido a abrir su corazón nuevamente, a confiar, a construir un futuro en lugar de lamentar lo que había perdido. Juntos, habían creado algo que ninguno de los dos podría haber imaginado cuando se conocieron en aquel cafetal, bajo identidades falsas y expectativas limitadas. Un amor verdadero, construido no sobre idealizaciones románticas, sino sobre el terreno firme de la realidad compartida, con todas sus imperfecciones y bellezas. Creo que encontramos nuestro lugar, dijo Luisa, mirando la hacienda que se extendía ante ellos, la casa que ahora era verdaderamente un hogar, el futuro que se abría como un horizonte infinito de posibilidades. Miguel le besó la frente, sintiendo una gratitud profunda por el destino que, a través de caminos tortuosos, los había reunido. No es el lugar, respondió él suavemente. Es a quien encontramos en él, lo que hace toda la diferencia. Y allí, bajo el cielo azul de Oaxaca, con la promesa de una nueva vida creciendo entre ellos, Miguel y Luisa comprendieron que su historia no era solo sobre el amor, sino sobre el redescubrimiento de sí mismos, el poder del perdón y la importancia de luchar por un futuro que vale la pena. Un futuro que, incluso nacido de circunstancias imperfectas, podría florecer en algo hermoso y verdadero. Así como las hierbas medicinales de Luisa, que transformaban dolor en curación, ellos habían transformado un acuerdo en un amor capaz de curar incluso las heridas más profundas. Queridos radioescuchas, esperamos que la historia de Luisa y Miguel haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje de emociones, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí, haciendo clic a su izquierda. Si esta narrativa de amor, perdón y nuevos comienzos tocó su alma, no se olviden de suscribirse a nuestro canal y dejar su me gusta en el video. Todos los días les traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida y de los sentimientos humanos. Déjenos en los comentarios cuál fue el momento que más les emocionó en este viaje por el interior de Oaxaca. ¿Será que fue la revelación de Miguel, la valentía de Luisa al enfrentar a Renato? ¿O quizás el momento en que nuestros protagonistas finalmente se rindieron a los sentimientos que crecían entre ellos? Estamos ansiosos por leer sus opiniones y compartir más historias que calientan el corazón. Hasta el próximo encuentro.